saludables sin decidir por los individuos. Y quizás en este punto, acá también profundizando respecto a las presentaciones anteriores de bares escolares, se comentó ayer una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica respecto de esa política, que si se quiere tiene un nivel de impedir que, si se quiere, que se tomen decisiones no saludables en un ámbito como una escuela, podría ser, es por supuesto un grado de intervención mayor que otro tipo de política, pero se sostiene en la medida en que se hace un ámbito en el cual se están promoviendo pautas de desarrollo y un ámbito en el cual el Estado tiene un interés especial. Hay muchas acciones que se permiten fuera de ámbitos como los educativos que en un ámbito educativo no se permiten. Y por supuesto, más aún, considerando que la población a la cual se busca proteger en estos espacios es una población que desde la perspectiva jurídica se entiende como una población vulnerable como son los niños y niñas. También se presentaron anteriormente algunas referencias de cómo este tema, tanto de la exposición en ambientes en los cuales hay niños y niñas, y tanto como el tema de las prácticas de mercadeo, está siendo objeto de preocupación por los órganos de derechos humanos. Por supuesto que el relator saliente ha tenido un rol muy relevante en este tema, con muchos posicionamientos importantes en ese sentido, pero creo que hay una oportunidad de profundizar este tema. Yo ahí he puesto algunas citas que marcan cómo se está incorporando, también por ejemplo respecto del Comité de los Derechos de los Niños. Hay una observación del año pasado refiriéndose a la publicidad, a la comercialización, incluso a la disponibilidad en escuelas, digamos, recomendaciones bien específicas de órganos que tienen para Latinoamérica en particular, tiene una relevancia jurídica muy importante. La Convención de Derechos del Niño es la convención más ratificada del mundo y en la gran mayoría de nuestros países tiene un estatus similar de la Constitución. Entonces tiene que ser una herramienta legal para defender este tipo de políticas. Y de hecho los intérpretes oficiales ya la están vinculando. Acá un informe, una cita del informe, de un informe del relator especial, también volviendo al Comité de Derechos del Niño, hablando sobre el tipo de información que pueden recibir los niños y niñas. Se encuentra en establecer también jurídicamente la discusión no en términos de libertad de expresión, sino en términos de libertades comerciales. Esto se ha visto mucho también porque, por ejemplo, en términos de regulación de tabaco, la restricción a la publicidad es un tema que se ha venido trabajando hace mucho y que se ha venido discutiendo hace mucho y recibiendo muchas oposiciones, y también en los intentos de regulación que ha venido habiendo sobre restricción de publicidad para este tipo de alimentos no saludables, también se escucha una primera posición de que ese tipo de regulación implicaría una violación a la libertad de expresión. Algunos han hablado incluso de censura, y eso genera muchas dificultades de sostener jurídicamente la posibilidad de que se avance en esa regulación, en esa restricción. Parte de la posible victoria está en plantear que lo que se está restringiendo, y que incluso lo planteó Manuel en su primera presentación ayer, no es la libertad de expresión, que es una garantía que en sistemas democráticos tiene un nivel de protección muy alto. De hecho, una de las poquitas cosas que se prohíbe como censura es la pornografía infantil, pero jurídicamente lo que se sostiene es que en todo caso que se deje adelante, que haya libertad de expresión, se permita presentar el discurso al mercado de las ideas, como se dice, y eventualmente respondan civilmente si se ha generado daño. Ese es un poquito el paradigma de libertad de expresión. Por eso es muy difícil justificar que se avance sobre la restricción de libertad de expresión. Pero creo que la posibilidad de avanzar en estas políticas parte de plantear esto. No estamos restringiendo la libertad de expresión, no estamos restringiendo el debate político y social que fundamenta y sirve de base al sistema democrático, que es la razón por la cual tiene una protección especialmente elevada. Lo que estamos restringiendo es el ejercicio de una libertad comercial con razones suficientes, por supuesto. Yo creo que eso es... en eso jurídicamente está
más de la mitad de la batalla ganada, si se plantea de esa manera. Hay un caso bien interesante de la Corte Constitucional de Colombia, que tiene una constitución similar a las otras de la región, que plantea lo que ellos llaman el mercado pasivo, respecto a tabaco. Por supuesto que hay analogías que se pueden y que no se pueden hacer, pero lo hacen respecto a tabaco, y plantean que el Estado tiene la posibilidad de establecer un mercado para ciertos productos que son permitidos, no se prohíben esos productos, pero que son desincentivados por razones de salud pública, que creo que también es una idea interesante para trabajar. No sé si esto lo... creo que tanto a nivel interno, digamos, de defender la constitucionalidad de este tipo de medidas, como a nivel internacional, como lo charlaba ayer, de afectación al comercio, existen herramientas jurídicas para defenderlos. Lo que pasa es que muchas veces se llevan estos argumentos jurídicos a la prensa y se hace una presentación por ahí muy desacertada, con algunos puntos, exagerando otros, pero la verdad es que hay razones, y lo hemos visto a lo largo de estas presentaciones, para exigir una intervención del Estado, y hay razones. Bueno, eso que está ahí son los pasos de lo que se llama un test de constitucionalidad, que es básicamente el mismo en todos los países, que es el test que superó la prohibición completa de publicidad, completa, del tabaco en Colombia, y que superó también la política de bares escolares en Costa Rica. Por lo cual yo creo que si se llegara el caso a llevar esta discusión en estos ámbitos, creo que hay buenas razones para pensar que se pueden sostener. Comentarles quizá un poquitito algo de la resolución de Conanda, que también comentó Alejandro en la presentación anterior. Lo que hizo, y que me parece que muestra también la fortaleza de conectar este tipo de opciones con otros organismos, por ejemplo, Protección de la Niñez en este caso, lo que hizo fue que, tomando la Ley de Defensa del Consumidor y la definición de publicidad abusiva en la Ley de Defensa del Consumidor, estableció que respecto de la publicidad dirigida a niños, se entiende por abusiva este tipo de prácticas, con una definición muy amplia del tipo de prácticas, básicamente prohibiendo la publicidad enfocada a niños. Entonces, lo que hizo fue que una ley general, que por supuesto está por encima de la competencia específica de un organismo de protección de derechos del niño, pero dice, nosotros vamos a entender que publicidad abusiva, que está prohibida por la Ley de Defensa del Consumidor, respecto de niños es esto, y está prohibida entonces. Esa resolución ya entró en vigencia, ha generado mucho debate en Brasil. Un legislador estuvo revisando incluso su perfil de declaración de bienes jurados y tenía algunos antecedentes conectados con la industria. Planteó inmediatamente un pedido para que el Estado, el Congreso, declarara nulo ese acto. Es una posibilidad que existe en Brasil y no en otros países, planteando que había hecho un ejercicio de facultades que son del Congreso solamente. También se planteó que debería tener solo efectos de recomendación y no vinculantes, pero lo cierto es que la regulación está en pie y habrá que seguir de cerca a ver los antecedentes judiciales que se tengan, y diría también tratar de empujar su aplicación y ver cómo se sigue manteniendo. Esto quizás lo que puedo saltear, quería comentarle un poquitito del modelo del Parlamento Latino, que Manuel ha estado involucrado en su desarrollo y que sirvió de antecedente para la legislación en Perú. Habla también de una estrategia interesante. Yo solamente cité 3, pero tiene un listado muy largo del tipo de acciones que se entienden como publicidad enfocada a niños, y el consumo inmoderado de productos no saludables es difícil de definir, y recuerdo que en reuniones con el Ministerio de Salud y en la OPS teníamos discusiones de cómo tratar de encontrar cuál sería el consumo moderado de un producto no saludable, pero lo cierto es que con ese pequeñito cambio le dieron un golpe a la ley, y creo que marca también la importancia de trabajar con una lupa legal los distintos pasos que se está avanzando. Esto lo voy a volver a saltear. Creo que, como decía ayer, también creo que tenemos una oportunidad de profundizar
la conexión de derechos humanos con este tipo de políticas. Estaba revisando ahora hace un ratito las próximas sesiones del Comité de Derechos del Niño y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y viendo cuáles eran los países a los cuales se les iba a revisar si están cumpliendo o no sus obligaciones. Que es una dinámica básicamente que presenta el gobierno, dice yo en estos 4 años he hecho esto, y ahí la sociedad civil tiene posibilidad de decir, bueno, has hecho eso, pero no has hecho esto otro, y el comité establece recomendaciones específicas en temas, por ejemplo, no sé, de salud reproductiva, de acceso a la vivienda, de educación. Y existiría la posibilidad de empujar en esos ámbitos que este tipo de problemas sean mirados con una perspectiva de derechos humanos, y serían antecedentes importantes, me parece. De los países que revisé velozmente, México va a revisar sus obligaciones respecto al Comité de Derechos del Niño, Colombia también, Guatemala, Honduras. Creo que trabajando regionalmente, me parece que también tenemos ahí una oportunidad de profundizar estos temas y de conectar más todavía derechos humanos con este tipo de políticas y evitar que ese discurso sea utilizado por la industria planteando que estas restricciones son una violación al derecho humano a la libertad de expresión. Así que creo que protegiendo grupos vulnerables y conectando con derechos humanos también tenemos posibilidades de avanzar y sostener estos primeros pasos. Muchas gracias.